nosotros estamos ahora con Alonso Segura, exministro de Economía. Iba a venir también José Gallardo, exministro de Transportes, pero ha tenido un problema de presión, me dicen, no sé si es verdad. Yo creo que la presión de estos días es un poco complicada, me imagino. Alonso, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, comencemos hablando de el asunto del proyecto Chinchero, ¿no? De la famosa adenda. Claro, esto es un asunto que ya ha quedado resuelto, por lo menos temporalmente, y quizá esta conversación sea algo extemporánea, pero de todos modos ayuda a aclarar algunas cosas. Yo creo que no, Jaime, no, hasta que no se firme en realidad. Hasta que no se firme, se supone que se firma mañana, ¿no? Si no, mañana sí. O sea que estamos a tiempo, dices tú. Bueno, pues no sé. Para que no se firme. ¿No quieres que se firme? Mira, yo creo que el gobierno se ha metido en un callejón sin salida, porque hay muchas cosas que se han dicho de esta adenda y del contrato que no son ciertas, ¿no? Y que yo creo que van a generar problemas más adelante. Pero, bueno, conversémoslo y después irá viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, el argumento principal del gobierno para firmar la adenda, para no ir con, digamos, lo que estaba planteando, bueno, para firmar la adenda... El concesionario, digamos. No, claro. Es que estos 265 millones de dólares se iban a convertir en 800 millones de dólares más o menos, y que eso pues era demasiado, era exorbitante. Lo que, según se ha dicho también, eso significaba que la tasa de interés, que era de 7%, pasaba a 22%, una cosa pues leonina, y que entonces en realidad al renunciar al financiamiento y pagarlo directamente conforme avanza la obra, el Estado se está ahorrando efectivamente una cantidad importante. Claro, una pregunta es, efectivamente, ese era un monto demasiado alto, ¿no? Digamos, ese financiamiento era leonino. Lo que pasa es que ese financiamiento o esos intereses realmente nadie se los hubiera aceptado, porque surgen de una suerte de pirámide financiera. Ni siquiera este gobierno le aceptó esa propuesta, lo que se llama el endeudamiento garantizado permitido. Este gobierno se los rechaza el 25 de noviembre. Hasta ahí todo ok. Lo que viene después es lo controversial. Pero te voy a explicar por qué nadie se los hubiera aceptado. Lo que ellos hacen es, primero, no toman un crédito por 265 millones de dólares. Toman un crédito por más de 550. ¿Por qué? Ve tú a saber. Entonces tu tasa de por sí ya no es 7, ya es 14, ¿ok? Porque tienes el doble de principal. Segundo, le meten una serie de conceptos de estructuración de la operación que usualmente van contra el capital del concesionario, no los paga el Estado. Inclusive el informe que citan de la CAF, en algunos casos dice que esos costos están fuera de su rango de mercado, en algunos casos dice que son 20 veces lo que se cobra usualmente, ¿no? Tercero, ellos dicen los intereses, estos famosos intereses intercalares o intereses en el tiempo, no estaban considerados en la oferta. Y a eso voy a regresar en un momento, porque el Estado dijo muy claramente que sí se incorporaban. Y eso lo dijo el presidente de AIH, de una de las empresas que forman el concesionario acá. Entonces ellos lo que hacen es, ya te multiplicaron por 2 la base, te metieron otros conceptos, ¿ok? Y encima te dicen los intereses que estaban considerados en las bases del concurso, te dicen yo no los consideré, entonces los voy a meter para que me los pagues. Y encima de eso hay una partida de 2.5%, porque lo que se había hecho es decir tasa de mercado, estimabas que era 7%, y ellos han dicho que cerraron en 7%, o sea, el modelo del Estado no se equivocó, le dio exactamente a la tasa que iban a conseguir, 7%, porque es un riesgo básicamente soberano. Veremos, multiplicas por 2, le metes otros conceptos y esos intereses no los incluyo. El Estado había dicho a través de Ocitran y publicado por Proinversión en su página web, que es documentos oficiales y forman parte de lo que se llama Data Room, que sobre ese 7 habían 2.5 que le agregabas para pagar esos intereses. ¿Okay? Ellos dicen no, esos intereses yo los meto por fuera, y ese 2.5 es una liberalidad del Estado, es un regalo, que es la cereza en la torta. Y así arman todo este esquema piramidal y llegan ese número. Entonces, eso nadie se los iba a aceptar. Eso además no se conforma a lo que dice el contrato. Y por eso es que el gobierno anterior
dio señales muy claras de que no iban a aceptar esto y si no se ponían serios se les caducaba. Pero ¿qué ocurrió? Como sabían eso, no lo presentaron hasta el 22 de julio. Entonces ya era tarea básicamente de este gobierno. Este gobierno se toma hasta el mes de noviembre, fin de noviembre, para tomar una decisión. ¿Por qué se tomó tanto tiempo? No tengo la menor idea. Porque era evidente que no se podía aceptar eso. Recién el 25 de noviembre les dice: este endeudamiento garantizado permitido es perjudicial para el Estado. El contrato que dicen que está mal, no está mal. Ningún contrato es perfecto, no se encuentra el contrato perfecto que se por inversión. Pero este contrato le da las herramientas al Estado para poder protegerse y hacer que se cumpla con lo que se perdió en la concesión. Pero tienes que aplicarlo, pues. Entonces, le da la herramienta al Estado. Si el endeudamiento, la propuesta de endeudamiento es perjudicial para el Estado, que se lo rechace. Y el 25 de noviembre, 4 meses después, se lo rechaza. ¿De acuerdo? Hasta ahí, todo bien. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué una semana después plantean esta adenda sin pies ni cabeza, que ya quedó claro que quien la propuso fue el Estado? Esto es inédito. Nunca he visto que un gobierno, un Estado, le proponga a un concesionario una adenda en que le diga: yo me quiero cargar las responsabilidades y los riesgos, te los quito a ti, me los cargo yo. Es inédito, ¿eh? Entonces, esa es la parte en la que ya comienza a salirse de lo usual y es la parte que uno simplemente no entiende y que además vulnera el concepto de un APP. Y no lo digo yo, te lo ha dicho José Luis Wash, el ex jefe de APPs del Banco Mundial, te lo ha dicho el jefe del Banco Mundial para el área andina, y te lo han dicho una cantidad de expertos. O sea, están haciendo un sinsentido. Pero ¿cuál era la alternativa? Digamos, efectivamente el Ministerio de Transportes envía este oficio diciendo que ese financiamiento es perjudicial para el Estado. ¿Eso qué implicaba? Pero es decir, ¿cuál era la siguiente, cuál era la alternativa? Es decir, ¿cuál era el siguiente paso que se deducía de eso? ¿Cuál es el siguiente paso? Muy buena pregunta, Jaime. Acá están diciendo que como el contrato no les permitía, la única alternativa era caducarlos o hacer esto. Esto que están haciendo, te digo, a mi criterio, no era alternativa. Nunca hubiera sido una alternativa porque un Estado soberano nunca debía hacer eso. Esto equivale casi que un rescate financiero en la empresa, ¿ok? Pero eso vamos a verlo después. ¿Qué podía hacer? Decirle: te rechazo tu endeudamiento garantizado y preséntame un endeudamiento garantizado razonable que se ajuste a las cláusulas del contrato. Nunca hicieron eso. Nunca lo hicieron. Pero quizás no hubieran podido hacerlo tampoco. No lo hicieron. Bueno, eso habrá que preguntárselo. Porque en realidad esa negociación venía desde el gobierno anterior. No, el gobierno anterior nunca le presentaron formalmente eso. Bueno, pero se sabía cuál era la propuesta. Y le dijimos: por eso, preséntamela y te la voy a rechazar. No hay manera que te aceptemos eso. Y por eso se esperaron hasta el 22 de julio. Bueno, hay la... Ahora, ellos podían y debían haber negociado el concesionario hasta ver realmente hasta dónde daba. ¿Tú sabes cuál es el poder de negociación de un gobierno nuevo, amparado en un contrato, frente a una propuesta de financiamiento que ningún árbitro internacional les va a recibir, que ni SIAD y nadie les va a recibir eso, nadie les va a hacer caso, ¿ok? Y que además tiene problemas de liquidez, dicho por el propio presidente de la empresa, una de las dos que forma el consorcio, que pierde un contrato de $500 millones. ¿Tú sabes el poder de negociación que tiene el Estado? Y no lo usaron, sino le dijeron: dame todo a mí y con eso yo destrago. Pero lo que pasa es que... Entonces, sí había alternativas, Jaime, eso es lo primero. Pero lo segundo, y quiero que notes una cosa, que ya es por demás extraña. Ellos rechazan el 25 de noviembre este endeudamiento y citan específicamente que es perjudicial al Estado, y específicamente el MTC indica que la cobertura de intereses, lo que genera todo este problema, estaba contemplado en ese 2.5%. Y cita los informes de Ocitran, que fueron públicos, se publicaron en el diario El Peruano, en las normas legales, y lo cuelga Proinversión en su página web, como ente licitante, en su data room oficial. Es toda la información oficial de Perú, está santificado y te dice: esto es. Y recuerda que Ocitran es el único regulador que tiene capacidad de interpretar contratos. Era clarísimo, ¿de acuerdo? Y sobre esa base y otras razones, le dice: tú has debido considerar los intereses ahí, esto es perjudicial, chao. ¿Qué hace una semana después, cuando presentan esta adenda, que ya sabemos salió del gobierno, no del concesionario? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo sustenta el MTC la recepción y decir que tiene sustento para que esta adenda proceda? Dan 180 grados y dice
que los intereses no quedaba claro quién los cubría y que el 2.5 no era para eso. O sea, exactamente lo contrario a lo que habían dicho una semana antes. Y esa es la causal por la cual admiten el pedido de adenda. Dime si eso no necesita una explicación. ¿Qué monto el contrato realmente consideraba los intereses, digamos las bases claro, del contrato? Sí. ¿Consideraba que las propuestas deberían contener...? Ahí te dicen que el contrato estaba mal. Y no es que estaba mal, se pudo hacer de otras formas. Pero el contrato lo que te decía era, tú me das un principal, el cofinanciamiento 265, y la cuota, digamos, el fondo del pago, los intereses se van a calcular como el promedio de tus cierres financieros. Lo que ellos dicen que es 7. ¿Por qué 7? Dicen, sobre ese 7 se le suma 2.5. Y Ocitran precisó y Promisión público diciendo, eso es para intereses. Es decir, tu tasa era tu tasa de mercado más 2.5. No, intereses todos incluidos, 9,5. Pero eso no está en las bases. Eso estaba en los documentos del concurso. Eso lo dice Ocitran en una opinión y lo cuelga Proinversión, con lo cual lo santifica. Dice, esto está disponible. Porque, y eso lo han visto. Y citan una opinión de Contraloría. La propuesta del consorcio con la que ganó el concurso no consideraba intereses. Eso es lo que ellos dicen ahora. Bueno, eso es lo que dicen. Pero los otros lo que están diciendo es, nosotros perdimos porque pusimos los intereses, pusimos un costo financiero que podía ser de 100 millones de dólares. Ellos no pusieron ese costo financiero. Pero justamente, Jaime, es un error de ellos, porque el Estado peruano se los había dicho. ¿Qué ha venido a decir el presidente? No, pero ¿cómo es posible pues, que Proinversión en ese momento, cuando recibe los sobres, no revisa y dice, oiga, usted no ha considerado los intereses, esto no vale? Esta es una propuesta que se ha bajado maliciosamente se ha bajado maliciosamente no poniendo los intereses. Es que no es culpa de Proinversión, el factor de competencia era el principal y te habían dicho, ojo. Por eso digo, pues, el factor de competencia no incluía los intereses. No, es que las bases del concurso, toda la información, la opinión de Ocitran colgada por Proinversión te decía, ojo, que ese 2.5 que está en el contrato es para intereses. Ellos lo sabían. Entonces ellos ya sabían... 2.5 es una cosa, es mínimo, eso no tiene que... No es mínimo, porque hay otro problema además, que están diciendo falacias. Te dicen, es que esto es un horror porque el Estado me obliga hoy día a depositar toda la plata, que como vimos, no depositan 265, quieren depositar más del doble, y hacen que todo crezca, ¿no? Me obliga a depositar hoy día. Eso no te dice el contrato. El contrato te dice acreditar, no te dice depositar. ¿Qué significa acreditar? Que tú digas que tienes las fuentes de financiamiento y tengas las cartas. Por ejemplo, como se hace normalmente, con desembolsos diferidos, para que no haya este interés en el tiempo. Pero ellos decían que quieren hacerlo hoy. Claro, porque lo que ellos decían, por lo que entiendo, es que durante los 5 primeros años en que el Estado no paga, porque no es cierto, pues. Entonces no se pagan ni siquiera intereses y por lo tanto los intereses se capitalizan esos 5 años. Entonces, exacto, eso es lo que hace subir el monto esos final. Intereses son los que estaban considerados que ellos, para ganarla, no los incluyeron cuando todos lo habían hecho, y era claro, pero 2, ahora que arman la estructura, el Estado nunca les ha dicho deposítalos hoy, le ha dicho acredita, no deposita, acredita. Y tú puedes hacer una estructura en que digas, tengo desembolsos diferidos. Uno en 1 año, otro en 2 años, otro en 3 años. Bueno, lo que tú dices es que el gobierno pudo haber, digamos, negociado desde una posición de fuerza con ellos. Sí, claro. Pero ellos no hubieran podido, el contrato. Pero ellos no tenían salida, porque si efectivamente habían cometido, su única salida era lo que estaban haciendo, porque se habían presentado y habían ganado maliciosamente con 200. Okay, perfecto, pero entonces te digo, Jaime, supongamos que que ese es lo que ocurrió, que es labor del Estado rescatar a concesionarios que hacen ofertas temerarias. Pero ¿por qué es un rescate? Yo no entiendo este asunto del riesgo, porque ¿cuál es el riesgo? Si el Estado es el que va a terminar pagando de todos modos, ¿cuál es el riesgo financiero? El riesgo financiero, Jaime, es del Estado siempre. No, hay un costo de oportunidad en el tiempo. Las APPs cofinanciadas, hay autosostenibles, sí, que se pagan de tarifas de usuarios, etcétera. Sí. Hay muy pocas de esas, ¿de acuerdo? Las cofinanciadas, sí, normalmente tienen este cofinanciamiento del Estado, y el diseño que se hace es ese. Se dice, mira, yo como Estado tengo otras obligaciones en el corto plazo, lo que yo hago es, tú financialo, sí, y yo después te lo reembolso en el tiempo, sí, como ahora, del año 6 al 21. Eso tiene sentido. Cuando tú lo cambias, estás cambiando la naturaleza, lo que se llama valor por dinero. Tú lo has dicho antes, tú no crees que los otros postores hubieran hecho una mejor oferta, claro, si sabían que le ibas a aceptar, digamos, que el Estado se cargue todo. Sí, entonces pierde sentido. Ya no es APP, porque pasa de tener
una parte minoritaria del riesgo financiero, el Estado tiene una parte mayoritaria, uno. Pero además estás modificando algo que está prohibido. ¿Por qué riesgo? ¿Cuál es el riesgo del Estado? Simplemente es el costo de oportunidad, es decir, que está, en lugar de usar ese dinero en otras obras, la tiene que usar ahora para esta. No, porque no hay riesgo. Si hay riesgo. Son palabras de economistas que la gente común y corriente no entiende. Yo no entiendo cuál es el riesgo. Te lo voy a poner de esta manera si no entiendes la parte de riesgo. Está taxativamente prohibido en la ley que se cambien las condiciones de competencia. Taxativamente prohibido. Ahí no hay que se afecte el riesgo, no taxativamente. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres asegurar es que gane el mejor y le dé valor por dinero al Estado. Por eso está prohibido. ¿Ya? ¿Cuál era el factor de competencia? Uno de los dos. O sea, alteras cualquiera y ya los alteraste. Que era, ¿quién me pide el menor cofinanciamiento? ¿Ya? Y pone la plata. ¿Están poniendo la plata? No. ¿Qué está diciendo? Y esto es lo más preocupante, porque debilita al Estado hacia futuro. Que tú tienes ya los argumentos del Estado a través del ministro de Transportes pone la plata y del concesionario. Pone la plata que la voy a pagar yo, Estado, de todos modos. Dentro de 20 años, ya, sí. 10 años, ¿ok? Pero mira, los argumentos se comienzan a confundir, los del concesionario y los de la empresa y los del Estado son los mismos, están en una relación incestuosa en que los dos hacen los mismos argumentos. Se han olvidado en el gobierno que a quien tienen que defender es al Estado, a los cusqueños, y no a la empresa. Está prohibido hacer eso. ¿Qué te dicen? No hemos cambiado el factor de competencia. De repente eso es un asunto de tipo práctico. Bueno, esta empresa, ya este consorcio, ya hizo los estudios, ha gastado, dicen ellos, $32 millones, ya tiene, entonces comencemos de una vez para avanzar. Me imagino que han pensado en eso, es decir, la urgencia, la rapidez, porque si no hubieran tenido que declarar la caducidad del contrato, probablemente hubiera habido una denuncia ante el CIADI, eso es lo que dice el gobierno, no sé si es verdad, luego habría que relicitar y comenzar ¿cuándo? Nuevamente hacer estudios de ingeniería. Otra falacia, dicen, te van a denunciar al CIADI. Yo te digo, yo he visto varios casos del CIADI y creo que no han visto muchos ellos, que te denuncien ante el CIADI si quieren, porque nunca te van a ganar. Tú muestras la oferta que han hecho, y te digo, o sea, los árbitros del CIADI van a ver y van a decir, oye, ¿qué le pasó? Uno. Dos, te dicen, el CIADI tienes que esperar que se resuelva el litigio para concursar. Eso no es cierto. No, eso no. El CIADI es un mecanismo de compensación. Tú lo mandas al CIADI y al día siguiente estás reconcursando. Chao. Si encuentran que te debo algo que no lo van a encontrar, le pagaré en 2 años, 5 años, 7 años, 10 años cuando sea que falle el CIADI. Ya sé. Entonces, de nuevo, te dicen, es que te lo dicen oficialmente, lanzan un videíto por ahí con una serie de imprecisiones, por no decir en algunos casos mentiras, el Ministerio de Transporte, o sea, que lo anda difundiendo por ahí. No es posible. El rol del gobierno es defender los intereses del Estado, no los intereses de la empresa. No, aquí me imagino que están defendiendo, están haciéndose eco de la demanda de la gente del Cusco que quiere la obra ya. Porque si tú cancelas el contrato, tienes que hacer un nuevo proceso, nuevos estudios, eso comenzaría pues dentro de un año. Me imagino que eso es lo que ha pensado el gobierno. Han generado un precedente horroroso con esta estrategia, yo no sé quién se las dijo, de meterle una carta al Congreso el día de la firma, porque la carta del Congreso, del congresista Andrés Verdón, fue 10 días antes, O sea, no me van a decir que recién reaccionaron. El presidente lo hacen ir en la mañana a una radio a decir hoy día se firma y 3 horas después dicen no por el Congreso. No, eso sí ha sido una barbaridad. Tú has politizado las decisiones de asociaciones público-privadas en el Perú. Hoy día, supongo, están felices porque ven que la presión tiraron a la gente a las calles y dicen, qué bien, logramos lo que queríamos. Mañana se les van a tirar por otras asociaciones público-privadas. ¿Te parece responsable eso? No, claro, evidentemente la jugada ha sido pues un poco casi maquiavélica. Mira, cosa sorprendente de este gobierno. Jaime, nadie duda de la importancia del aeropuerto y que los cusqueños merecen ese aeropuerto. Los peruanos en general merecen también ese aeropuerto. Es nuestra joya, Machu Picchu y mucho de lo que tenemos en el Cusco. Pero tienes que hacerlo bien. El daño que le haces a la institucionalidad de APPs en el Perú es tremenda. ¿Por qué crees? Porque estás vulnerando todo. Condiciones de competencia, valor por dinero, matrices de riesgo, todos los principios rectores de una asociación público-privada los estás vulnerando. No te lo he dicho yo, te lo ha dicho José Luis Guasch, te lo ha dicho el jefe del Banco Mundial para la región andina. Que te digan algo así de frontal es porque dicen, oye, esto es de horror. Y te recuerdo que trabajamos mucho con APPs, con todos ellos, nos adherimos a los principios de gobernanza pública en APPs de la OCDE, primer país no miembro que lo hace. Es parte de nuestra matriz de constitucionalidad de los préstamos contingentes que tenemos con el Banco Mundial en APPs, y de un plumazo en la interpretación hacen lo que quieren.
Es preocupante. Es Pero, preocupante, digamos, Jaime. Y por no decir del daño al marco regulatorio, que es peor. Pero el primer todo pecado, el regulador te primer renuncie, pecado no cuidado. estuvo en el comité de adjudicación de Proinversión, que aceptó una propuesta como esta que no contenía los intereses y que era evidentemente temeraria, como dicen algunos, es decir, Es que no sabes. maliciosa para bajar, para ganar. ¿Sabes por qué no, Jaime? ¿Por qué no? Ellos hicieron una oferta baja, tú no podías confirmar si era temeraria o no hasta que presenten el endeudamiento garantizado que recién ha sido ahora. O sea, el 22 de julio, digamos. O sea que, pero Ya. entonces el problema estaba en las bases, que no te decían, oiga, precise usted cuál va a ser su No, costo financiero. no, o sea, si No mañana- porque ellos no tenían costo financiero, los otros sí pusieron costo financiero. Es que la Entonces, si no definición- tenía... no, es que no lo pusieron. Hoy día nosotros lo hemos corregido. ¿Qué es lo que hemos hecho con la modificación de la 1224 que impulsé en 2014, 2015, perdón, que criticaron muchos, etcétera? Hemos puesto mucho más transparencia. Por ejemplo, ahora obligamos al ganador a que deje su modelo económico financiero para saber exactamente qué supuso, por ejemplo, ¿ok? Pero eso no significa que estuviera mal. Estaba bien, era clarísimo, y te lo han dicho los otros postores, que tenías que incluir costo financiero. Era tratado de sacarle la vuelta. Pero ¿cómo no se y le dio está sacando cuenta? la vuelta al Estado, dada la actitud del gobierno. ¿Cómo no se dio cuenta el comité que revisó las propuestas? No se dio cuenta que no lo habían incluido. Es una cosa increíble. No, no es que no se dio cuenta, no tenías que incluirlo porque estaba definida la fórmula. Estaba claramente definida. Estaba claramente definida, Jaime. Este mismo gobierno lo ha aceptado, se la rechaza por eso. Y después se voltea y dice lo contrario, que ahí tienen que explicar cómo han hecho eso, ¿no? Porque son argumentos exactamente contrarios. Te rechazo porque tú dices que los intereses no están incluidos y acá están incluidos en documentos sociales del gobierno peruano. Chao. Una semana después te acepto la adenda porque no es claro quién paga los intereses y no estaba en el 2.5. Ahora, hay muchas explicaciones. supongamos que, digamos, si la única salida hubiese sido no la negociación, porque la negociación no hubiese llevado a ningún puerto, puesto que este consorcio que ha ganado, si ganó así, no hubiera podido sostener esa situación. Entonces, y eso ocurre hacia adelante, ¿ah? Era Se puede ocurrir. Claro, si la solución era la caducidad del contrato, de todos modos esto hubiera tomado mucho más tiempo, ¿no? Jaime, o se podían usar los estudios de ingeniería que ya había avanzado, no se podía. ¿Tú crees que, a ver, tú dime tú crees que si llegas a una situación de esa, si ADI o no si ADI, caducas, ¿tú crees que el concesionario que ha hecho que invertí 30 y tantos millones en el estudio, tú le dices, te los compro, te va a decir, no, me los quedo, y a costo hundido, y ahí los dejo? No, pues. O sea que, bueno, esta pregunta en realidad sí es pertinente, porque todavía no se ha firmado, como decías, efectivamente, mañana se va a firmar. Mira, entonces, claro, lo que tú dices es, se le podría comprar los estudios y proseguir con la obra inmediatamente mientras se recita. Te podrá decir, no los compres, no me los quedo, pero ¿tú crees que con la situación de liquidez que tienen van a decir 32 millones de dólares al tacho? Obviamente no. Yo creo, no sé, claro. Pero ya no entiendo nada, la verdad, de lo que han estado actuando en los últimos tiempos. Pero de nuevo, Jaime, y se dicen muchas cosas. Yo me pregunto si Contraloría sabe que esa información de Ocitran, colgada por la página de Proinversión, es información que tenían los postores. Me pregunto si lo sabe, porque andan diciendo que Contraloría decía... La Contraloría aparentemente ha informado que el contrato estaba mal hecho. Bueno, yo no sé cómo... Sí, escuché a Vargas acá, yo no sé cómo él puede citar un informe de Contraloría que no es público, que es reservado. Sí, yo he tratado de buscarlo y no lo encontré. Pregúntate tú cómo lo sabes, es lo que te digo, es una razón incestuosa. Es sospechoso que el gobierno y los tienen los mismos argumentos y hasta revelan información que ni siquiera yo tengo. Tú no lo tienes tampoco, y supongo que se ha investigado. Entonces te digo, es muy extraño. Ahora, se han metido en un callejón sin salida, porque esto le van a cancelar ahora a los cusqueños de nuevo la firma. Bueno, si queremos respetar el largo plazo y la institucionalidad, deberías hacerlo, decir, bueno, un ratito, una pausa y veamos bien este tema. No sé si van a tener, digamos, el temple, por llamarlo de una manera, de hacerlo, ¿no? Todos queremos un aeropuerto para el Cusco, pero lo queremos bien, y no queremos que se aproveche nadie del Estado. El Estado no es un botín, Jaime. Estamos viendo estos escándalos de Odebrecht y otros, tenemos que dejar de tratar al Estado como un botín. Se fortaleció todo el marco de APPs, mejores prácticas internacionales, y ahora solo había que aplicarlo. Y en la aplicación vamos a fallar. No, me parece lamentable, ¿no? Bueno, pero Proinversión ha estado fallando en muchas ocasiones, ¿no? Proinversión va a fallar, Jaime, no hay contrato perfecto. La pregunta no es si el contrato es perfecto, la pregunta es si el contrato le daba a Proinversión, al Estado peruano, las defensas suficientes para evitar que situaciones así ocurran. Y sí se las da.
sí podías rechazarle GPS, sí podrías caducarlo y sí podrías obligarlo a que se baje en la oferta. O sea, tienes todas las herramientas para hacerlo. Y no lo están usando y se han ido al otro lado. Entonces, que 589 millones nunca existen, te hago los números, búscalos para que veas qué carrusel están haciendo esquemas piramidales hacia arriba. Que teníamos que esta era la única solución, yo te digo, esa no era una solución, ¿ah? O sea, esa no es que no era la única, esa no era solución. Entonces, no sé realmente. Ahora, es importante, el aeropuerto es importante, pero tienes que hacerlo bien. Este precedente es horroroso, Jaime, te digo. O sea, ya. Ahora, Proinversión ha manejado otros procesos, por ejemplo, el famoso gasoducto del sur. Y otro tema antes de pasar a ese. Solo un tema, un chapter pequeñito. Cuando uno lanza argumentos, lo que comienza a recibir del otro lado son ataques personales. Del tipo que vayan a investigar al ministro Segura, al ministro Gallardo que no está acá. Que investiguen a todo el mundo. Arauz ha dicho eso, investiguen a todo el mundo, ¿ya? No, pero también el ministro Vizcarra, que yo soy responsable porque era jefe de gabinete, cuando sabe que no tengo ninguna competencia, no tenía ninguna competencia en esa materia. Que se siguen argumentos, Jaime. Ni yo ni el ministro Gallardo hemos tenido ninguna decisión en este proceso. Ninguna. Lo que hacen es te tiran lodo. ¿Tú no estabas en Proinversión cuando se decidió esto? La decisión es del comité y del consejo directivo, que son los ministros. Esto fue en abril del 2014. Ya. Yo he sido ministro en septiembre del 2014. Entonces nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, o sea, pero lo que digo es, ya pues, un poquito de serenidad y vayamos a los argumentos, ¿no? Pero esa táctica de decir, embarremos para quitar credibilidad, tampoco, ¿no? Entonces, y no es la primera vez. Recordemos la famosa injerencia en nombramientos en el mes del ministro Torne, que sigo esperando sus disculpas. Recordemos el famoso 3.8, que todos sabemos que nunca fue 3.8. Recordemos el falseo de cifras. Ahora vienen con esto. Entonces, la verdad que ya carga, ¿no, Jaime? O sea, veo un poquito más de no sé, objetividad, ¿no? Pero bueno, me preguntaba hubo una presión del Congreso para que se revelara lo mal que el gobierno anterior había dejado las cifras y todo lo demás. Y no estaban mal, le acaban de dar un premio. ¿Tú crees que le han dado un premio por él? ¿Le han dado un premio por las cifras del Perú? ¿O no? Le han dado un premio por las cifras del Perú. Que dicho sea de paso, se han comenzado a ir al agua en octubre cuando metieron mano. ¿Te acuerdas que yo dije? No le metan mano a la política fiscal porque solito se va a ajustar. ¿Cuándo comenzaron a meter mano? En octubre. ¿Qué pasó a partir de octubre? Ajustaron en octubre. Claro, a partir de octubre, ¿qué pasó? Expectativas para abajo, PBI para abajo y sobreajuste fiscal. Cuando metieron mano. No, pero no ha sido... Mira la data. El ajuste fiscal, no puede generar expectativas negativas, sino positivas. Fueron negativas, por eso necesitaba. Bueno, pero... Aparte fueron una serie de mensajes, el Perú está muy mal y una serie de cosas, ¿no? Y mira lo que pasó, no te lo digo, hoy ya salieron expectativas que son mixtas. No, pero estaba, el Banco Central de Reserva te mostraba una tendencia muy clara de incremento del déficit fiscal, la última cifra, ya no recuerdo que era en julio o agosto, 3.4, pero iba a subir hasta pues, lo dijimos, y estaba Jaime, subiendo. Jaime, lo dijimos, bueno, pero tú no estabas acá, te estaba reemplazando Mario. Estuve en este programa, pero tú no estabas de vacaciones. Iba a curvar solito, y ya lo han dicho. Dije, oye, no están haciendo nada de prevención ustedes, y no van a hacerla, no la han hecho, yo de paso. Una pena, pero había 2.000 millones de soles. Había una serie de factores que te explicaban que iba a curvar solito, y curvó solito. Tuvieron un sobreajuste. Además lanzaron mensajes negativos con también expectativas. Mira, el PBI falta el dato de diciembre, pero con seguridad el PBI del último trimestre del año va a ser menor a 3%. Es el menor en 7 trimestres. A septiembre, cuando no habían hecho nada, no habían tocado nada, el crecimiento del tercer trimestre del año fue 4.4. Y el crecimiento acumulado 12 meses a septiembre era casi 4.4, 4.34. No, pero lo que pasa es que yo me imagino que el efecto de las exportaciones mineras, que es el que ha estado levantando el PBI, ya empieza a ser menor. Ya porque ya habían comenzado las exportaciones mineras fuertes a fines del año pasado. Entonces por eso ya no hay el efecto minero. Esa es la razón. Justifícalo como quieras. No, te estoy dando argumentos, no justifícala como quieras. No, tú respóndeme ese argumento. Ya, no es así. Y te voy a decir otro argumento. ¿Ya? Se dice que la minería es la que impulsa todo el crecimiento de la economía. No es así. No es así, no es tan cierto. Porque eso es cuando tú mides el PBI por el lado de la producción. Pero ¿qué es lo que está cayendo más fuerte en este momento? La inversión privada. ¿Cuál particularmente? La minera, ¿no? Sí. La minera se cayó más del 50%. ¿Qué significa eso? ¿Y
¿qué tiene más impacto del sector minero en la economía? ¿La fase de inversión o la fase de producción? La fase de inversión. Ya. Lo que está pasando es que el sector minero está detrayendo crecimiento muy fuerte. ¿Por qué? Pues está cayendo la inversión. Entonces, cuando tú ves el sector construcción, por ejemplo, cuando lo ves por el lado de producción, no sé, eso puede ser complicado de entender. Tú dices, si tú descompusieras el sector construcción, dirías, sector construcción vinculado a minería cayendo 50%. Bueno, pero lo que pasa es que el gobierno anterior no dejó proyectos mineros en marcha. Hablaremos de eso otro día si quieres. Pero no, todo lo que no te conviene lo dejamos para otro día. No, hablemoslo ahora si quieres. Pero primero cerremos el punto. No es cierto que la mitad del crecimiento es minería. Porque no estás neteando el efecto. La mitad de los números. Los números, es decir, cuando tienes un crecimiento de 4%, eso no puedes, ¿qué porcentaje Jaime, es que tú estás, cuando tú miras sector construcción, cuando tú miras sector manufactura, primario, lo que fuera, tú estás viendo, oye, ¿por qué no levantan? Y no levantan porque construcción vinculada al resto de sectores de la economía está creciendo. Construcción vinculada a minería cayendo 50. En promedio cae 3. De acuerdo. Y pues, entonces el sector minero no contribuye con la mitad del crecimiento. Porque no se dejó proyectos en marcha. Sí se dejó proyectos. No, el último gran proyecto fue Las Bambas y después ya no ha habido nuevos. Se guerrieron todos. ¿Por qué fue? Me vas a decir que los proyectos Tía María, por ejemplo, o Conga, fueron por voluntad del gobierno anterior. Yo no era ministro de Energía y Minas, yo se paso, por si acaso. Pero no, fue por voluntad, fue por una problemática muy compleja. O sea, ha ido el presidente Kuczynski el otro día a Tía María y yo no sé si ha logrado que Tía María vaya, ¿no? Creo. No, dijo que él no iba a hablar de Tía María. Ya, pues. No sé para qué fue. Pero. Me está dando la razón, pues. No, en ese punto, claro, yo doy la razón cuando la tienes. Claro, no tengo voluntad. Pero el asunto es que ha habido pues una falta de manejo en el tema minero desde el gobierno anterior y hasta ahora no encuentra la llave tampoco. Bueno, y entonces el PBI de este año, digamos, ¿cómo se viene? Digamos, si los proyectos mineros no los hay, si ahora las obras empiezan a paralizar o van a estar paralizadas por el problema Odebrecht, por el caso Odebrecht, hay varias obras vinculadas a Odebrecht que se están paralizando. Entonces, esto es una cosa preocupante. Lamentablemente, sí va a haber un impacto que puede ser significativo de estos escándalos, que no solamente es Odebrecht. Ahorita estamos hablando de Odebrecht, pero vas a tener otras constructoras. O sea, esto potencialmente te puede afectar a todas las grandes constructoras que han operado en el Perú, o una parte importante de esas constructoras, ¿no? Sí te va a generar un efecto sobre crecimiento si los proyectos se comienzan a caer, ¿no? Hay que hacer lo posible para que eso no ocurra, ¿no? Hay que hacer, yo creo que es inversión pública. Hay un tema con APPs que sí me preocupa, porque vas a caer en el problema que se está tratando de evitar. Y es que los APPs, no sé cómo hacerte la comparación, son como un embarazo, ¿ya? O sea, si tú quieres tener tu hijo en 5 meses, no puedes, pues. O sea, no pueden hacer el bebé en 5 meses. Los APPs, el gran problema que tenía el Perú, y por eso una incidencia tan alta de adendas, es que salían muy crudos los proyectos. Así es. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue toda una reforma para que los proyectos, en vez de salir con estudios nivel 2, que son muy superficiales, salgan con nivel 4. Nivel 5 de estudio definitivo de ingeniería. Tienen que salir mucho mejor armados. Así ¿de acuerdo? Entonces, los APPs no te van a salvar el crecimiento. Ahora dicen, vamos a acelerar los APPs. Están cayendo en el error tradicional de decir, apurémoslos. A mí me criticaron, dijeron, no salieron APPs en los últimos años casi, porque estaba arreglando toda la tubería. Había que arreglar la tubería. Entonces tienen que tomarse su tiempo. Si quieren empujar, es más por el lado de inversión pública que por el lado de un APP. Pero tampoco esperemos necesariamente milagros. La inversión pública en enero se ha caído de nuevo. Ahora, sí, evidentemente. Ojalá levante, ¿no? Tienen como subejecutaron tan fuertemente el año pasado, o sea, eso ha sido histórico, tienen no sé cómo llamarle, un backlog de proyectos muy grande que te podría hacer que este año sea mejor. Ojalá. Ahora, todas las obras que habría que hacer para recuperar. Mira, Jaime, nosotros, yo no era ministro, pero cuando se hizo, el 2013 lanzamos el primer paquete fiscal contracíclico, metimos como 3.000 millones y fue todo orientado a desastres. Claro. ¿Okay? Ellos debían hacer algo similar. Y de paso aprovechar para hacer las obras permanentes de defensa. Porque van a tener su ejecución. No solamente recuperar, digamos, lo que se ha dañado, sino hacer las obras que no se han hecho nunca. Mira, lo primero es la asistencia a la gente, ¿no? Y reservorios, reservas en Mira, de inmediato lo que tú tienes, lo primero es gasto corriente muy fuerte, porque es toda la ayuda. Medicinas, comida, vestimenta y todo ese tipo de cosas. Después viene la parte de rehabilitación y después reconstrucción. Tienen como un ciclo diferente, pero sí deben destinar recursos importantes, ¿no?
De acuerdo. Bueno, pues ya nos ha ganado el tiempo. Oye, Gracias, Jaime. muchísimas gracias por tu participación en la Hora N. Vamos a ver qué pasa mañana.